Esta semana, bueno, siempre tenemos semanas buenas y semanas más difíciles, ¿no? Y no todo sermón es alentador, ¿no? Animador. Y es mi deseo esta mañana que sea un poco inspirador el mensaje de esta mañana, pero la verdad es que estoy un poco melancólico. La semana pasada, cuando yo estaba preparando el sermón, llegó la noticia de la mamá de un amigo, falleció. Y tuve que escribirle y conseguir las palabras para la consolación. El viernes fui a un velorio de un primo de mi mamá. Y esta misma noche estaba trabajando en el sermón de nuevo y llegó otro mensaje que una madre de otro amigo también murió. Entonces estaba pensando, es ese mi trasfondo en la preparación para entregar el mensaje de hoy. Que en la vida, como hemos hablado, se ve el Espíritu Santo obrando con la oración del pastor Gonzalo, con lo que dijo pastor Camilo, que tenemos que prestar atención y reconocer las emociones, cómo nos sentimos, las tribulaciones, los problemas en la vida. No siempre buscar la bendición de Dios, no siempre buscar la victoria, porque ahí mismo, en las circunstancias, Dios nos está formando, moldeando. Queremos todos ser más fuertes, queremos tener más fe. Y a veces la única manera de darnos esa fe y hacernos más fuertes son los problemas, pasar por problemas, aunque no nos gusta, ¿cierto? Bueno, esta mañana, aquí hay una frase, que la luz brilla más en los momentos más oscuros. Es así. Hermanos, tenemos que aprender a recibir las aflicciones y desafíos y tenemos que aprender cómo sufrir bien. Sin convicciones fuertes, cuando llegan las tormentas, podemos tumbar muy fácil. Y mi tarea de esta mañana es contestar y presentar dos preguntas que vamos a ver en la Biblia. Primero, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es? Y la pregunta que sigue es cómo ser discípulo verdadero de Cristo. Amén. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, voy a comenzar con una historia. Y es una historia de una señora aquí que aparece en la foto, que se llama Elizabeth Elliot, que ella fue misionera cristiana en Ecuador. Y ella nació hace 100 años atrás. Entonces ella fue misionera y quería gran corazón para el Señor. Y fue para allá, se casó con su esposo americano en Quito, Ecuador, y ellos querían traducir la Biblia a lenguas nativos. A lo mejor ustedes conocen su historia, quizás no. Pero ¿qué pasa? Ella en su novela, porque después de ese periodo en su vida, ella escribió y era oradora también, que fue a dar muchas charlas y presentar sobre su vida. Y lo que escribe es que en Ecuador, cuando estaban trabajando, conoció a un hombre que para ellos era el único hombre que hablaba español bien y también un lenguaje nativo que se llama colorado. Yo no sé si usted habla colorado. Bueno, supuestamente eso fue el único señor que podía ayudar en ese trabajo de translación de la Biblia. Y lo mataron. Fue un asesinato aleatorio. No saben por qué. Después trabajaron en otro proyecto,
traduciendo la Biblia para otra tribu, y una inundación llevó los papeles. Perdieron meses y meses de trabajo. Y después entró un ladrón y se llevaron muchas cosas. Entre ellos fueron las notas, y eso fue, lo que tengo entendido, 2 años de trabajo. Y después la misión mandó a su esposo con 4 compañeros en avioneta a la selva a encontrar una tribu que se llama Waorani. Creo que se llama así, no sé si ustedes conocen la historia. Ahí mismo lo mataron. Cuando llegaron los 5 muchachos para predicarle el evangelio, ayudarles, lo mataron con lanza. Y esa señora habla de cómo fue pasar por todo eso. Una señora que tenía que seguir la voluntad de Dios, tan entregada. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno, omnipotente, puede dejar pasar tantas cosas? ¿Cómo es posible? Después, con los años, ella volvió a los Estados Unidos, volvió a casarse. Pero lamentablemente duró menos de 5 años, porque el Señor murió de cáncer dentro de 5 años. O sea, lo que sufrió la señora fue tremenda. Pero en esas tragedias, en esas circunstancias, pasaron cosas tan maravillosas que ella misma dice, cambió la percepción de Dios. Bendiciones que nunca había conocido si no fuera por esos desafíos, esos problemas tan grandes. Ahí está la foto de Jim Elliot, que murió con sus compañeros. Y escucha eso. 2 años después de su muerte llegó otro avioneta de misioneros. Y esa vez sí, la tribu recibió esa gente. Ellos predicaron y el cacique se entregó su vida a Cristo y fue el pastor de grupo de indígenas. Y cambió todo. Y después, con un poco de tiempo, ese pastor le contó que la razón por qué recibió a Cristo, porque entendió de la muerte de una persona inocente, un sacrificio perfecto. Una persona inocente conoció personalmente cómo es el perdón y la salvación. ¿Por qué? Porque él mismo mató a Jim y sus compañeros. Él reconoció cómo es una persona inocente morir por otros. Y conoció el sacrificio, sintió el sacrificio de Cristo. Entonces, si no fuera por su muerte, eso fue la plan de Dios, morir por la tribu. Y en su novela, la novela se llama Ídolo Esculpido. Ídolo Esculpido, de la señora Elizabeth. Ella habla sobre el título del libro. Un ídolo que muchos cristianos crean. La idea de Dios que siempre actúa como pensamos que debería hacerlo, o como pensamos que debería ser el mundo. Ídolo esculpido es un Dios de nuestra propia creación, un Dios falso. Un Dios así, en realidad, es solo una proyección de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio ser. De esa manera, Dios es nuestro cómplice y alguien que nos agrada siempre y cuando haga lo que queremos. Muchos han olvidado quién es el creador y quién es lo creado. Queremos que Dios conforme con nuestras expectativas. Humanamente, eso es lo que nosotros queremos. Pero Dios es soberano, es autoexistente. Él está en control y tenemos que someternos a Él y a su voluntad. Amén.
Padre, te doy la gracia de estar aquí esta mañana. Te pido, Señor, que me ayudas a compartir tu mensaje, que no es mi lengua nativo, pero gracias por tu misericordia, gracias por estar en la iglesia. Te pido, Padre, que me das el mensaje que tienes para la iglesia esta mañana, que le ayudes a los hermanos a entender, que limites las distracciones y que estamos atentos y enfocados en tu palabra, Señor. Te damos la gracia por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, abren sus Biblias, por favor. Estamos en el libro de Marcos. El libro de Marcos. ¿Y quién es Marcos? ¿Quién es Marcos? Marcos fue discípulo, ¿sí o no? ¿Sí? Unos dicen que sí. ¿Hay uno por ahí? ¿Marcos fue uno de los 12 discípulos de Jesús? No. Ok. Bueno, Marcos no fue discípulo, pero fue misionero. Fue una persona clave para la iglesia primitiva. Marcos era el primo de Bernabé. Marcos acompañó a Bernabé y el apóstol Pablo en el primer viaje misionero. Y también se encontró con Pablo cuando Pablo estaba preso en Roma. Porque según la historia, Marcos también fue el intérprete para Pedro cuando Pedro también estaba en Roma. Y Marcos, para que entender un poco de contexto del libro de Marcos, eso sí fue un periodo de mucha turbulencia, que los cristianos sufrían mucho. Estamos hablando de como más de 30 años después de la muerte de Cristo en Roma, debajo del emperador Nerón. Y Pablo, ¿cómo murió Pablo? Le quitaron la cabeza. Y Pedro, crucificado al revés. En esos años, Marcos estaba escribiendo ese libro que nosotros leemos en la casa con una tacita de café, tranquilos, y nos olvidamos de las circunstancias que pasaba la gente, los personajes de la Biblia. Y Nerón fue tan malo que yo creo que el pastor Gonzalo habló un poco de él la semana pasada, pero el emperador Nerón fue un incendio en Roma en ese periodo y echó la culpa a los cristianos. Echó la culpa a los cristianos porque fue un incendio devastador. Y tanto así que lo oprimieron y estaban perseguidos, agarraron los cristianos y lo cubrieron tengo que buscarlo, en brea, cal y azufre para quemarlos, para usarlos como antorchas para iluminar la ciudad y iluminar las fiestas de noche. ¿Qué le parece? Y nosotros quejamos de nuestros líderes. También lo lanzaron en los combates de gladiadores a los leones, para entretener a la gente, o le cubrieron en carne y soltaron los perros para destrozarlos. O sea, cuando nosotros nos quejamos que estamos sufriendo, que el aire está muy caliente, o tengo tanta hambre que no aguanto los 90 segundos para calentar la comida en la microondas, nosotros sí sufrimos. Tenemos que cuidar nuestras palabras, ¿cierto? Bueno, como siempre, yo tengo artefactos y evidencia que todo eso es real, que la Biblia es real, que son cosas que pasaron en la vida. Eso es un piso mosaica de cerámica del siglo II de Roma, no se ve bien, me imagino, pero a los gladiadores y los leones que están tirando los cristianos a los leones. Eso está grabado en la historia.
Bueno, estamos en Marcos 8:27. Marcos 8:27. Ya conocemos algo. ¿Quién es Marcos? Ok, versículo 27. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Les respondieron: uno dice que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Vamos a analizar un poco esos versículos. Estaban en las aldeas de Cesarea. ¿Cómo se llama? Cesarea. Gracias por la ayuda. Eso queda. Cesarea. Eso es Israel. Eso es el mar muerto. Eso es el mar Galilea. Jerusalén está por aquí. Eso es el mar Mediterráneo. Siria está arriba. Bueno, Cesarea Filipo queda aquí en el norte. Y un sitio muy interesante, porque ahí hay pozos para el río Jordán. Y de los lados del río es muy verde, muy fértil, y se ve así a cascadas. Es muy bonito, un sitio bonito, relajante, ¿cómo? Majestuoso. Eso es lo que quería decir. Tanto que por muchos siglos, muchas naciones construyeron altares y tuvieron cultos ahí mismo en los barrancos. Y así se ve que están ahí y hicieron sacrificios. Y ahí mismo fue el sitio donde Jesús quería preguntar a los discípulos. Y eso existe hoy en día. Se ve más o menos, se ven los huecos donde metían las imágenes, los ídolos, y se puede visitarlo. Entonces, ahí vemos una aplicación que nosotros hacemos también con nuestros hijos. En las escuelas llevan a los niños a visitar un museo, una casa antigua. Nosotros mismos lo hacemos con nuestros niños, a mostrarles la historia. Los que estamos trabajando con los adolescentes, queremos llevarlo para cambiar el ambiente, para hablar de algo con la Biblia y algo de ahí. Siempre es muy bueno llegar a un sitio nuevo para enseñar. Y eso es lo que hizo Jesús. Entonces, estaban ahí y la primera pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y Jesús le importaba qué pensaba la gente? ¿O él no entendía? Él sabía, pero quería comenzar la conversación. Siempre tenemos que estar pendientes de lo que piensa la gente, pero no podemos sufrir lo que piensa la gente. Porque la gente tiene razón. Jesús fue Juan Bautista, no. Elías, no. Uno de los profetas, no. Jesús. Entonces para nosotros tampoco podemos confiar mucho o crear mucho o importarnos mucho de lo que dice la gente. Y porque Jesús realmente quería llegar a la otra pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Estaba hablando de los discípulos. Y parece en ese entonces Pedro era como el vocero, el líder de los 12. Entonces Pedro contesta: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y Cristo es una palabra griega, la palabra hebrea es el Mesías. ¿Y Pedro tenía razón? Sí, pero no. Sí es el Mesías. Pero lo que vamos a ver es que el concepto de Pedro, de cómo es ese Mesías,
en ese entonces, ese concepto era errado, estaba mal. Porque lo que estaban esperando los discípulos es un Mesías, sí. Y Jesús es el Mesías, pero no el Mesías que estaban esperando los israelitas. Ellos estaban esperando a alguien como David, un guerrero, un líder político, para restaurar la nación de Israel, para tumbar a los romanos, para cambiar el sistema de los fariseos, para cambiar todo. Y sí, Jesús con el tiempo cambió todo, pero su plan, su propósito era mucho más grande de lo que los discípulos entendían. Y si me están siguiendo, ya saben la aplicación, que nosotros también, cuando pensamos en Dios, lo queremos meter en una cajita. Eso es mi Dios. El Dios que, como dijo la señora Elizabeth Elliot, Dios es mucho más grande que nuestras mismas imaginaciones y nuestras expectativas. Y tenemos que reconocerlo. ¿Y por qué Jesús ordenó de no hablar acerca de Él? Porque Él, aunque ellos sabían, reconocían que es el Mesías, ellos no entendieran cómo es lo que iba a hacer, lo que iba a cumplir, el plan de Jesús. Entonces, mejor que no digas a nadie. Anoche en la preparación yo quería hacer una ilustración y le pregunté a mi esposa Sandy, porque hay muchas veces que estamos hablando, como cualquier pareja, y yo digo una cosa y esa palabra conlleva otra definición que ella entiende. Eso pasa mucho entre nosotros. Y eso es el ejemplo. Y voy a llamar a Francisco. Francisco, si yo te digo que la semana que viene hay una fiesta en mi casa. Chévere. Ok. Si yo digo fiesta para los americanos, eso es una reunión. Tranquilo. Pero él va a decir, oye, fiesta en casa de Jeff. Vamos, Sofía, cómprate un vestido nuevo, dale. Vamos a una fiesta, voy a correr la voz, a invitar a todo el mundo. Ya va, pero no le digas a nadie. Porque yo necesito que tú me entiendas cómo va a ser la fiesta. Entonces, sí va a haber fiesta, pero el concepto de fiesta porque cuando lleguen allá van a ver 3 americanos ahí en chores, sandalias, comiéndose perro caliente de lo más tranquilo. Y vas a estar decepcionado. Entonces Jesús hizo lo mismo. Sí, soy el Mesías, pero no lo que estás esperando. Así que no le digas a nadie todavía, porque hace falta enseñarles más cosas. Y estamos en eso. Entonces, seguimos. Ok. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre, ya va, pero es el Mesías. ¿Por qué él mismo cambió su nombre? Porque no quería usar el nombre de concepto que ellos mal interpretaban. Entonces cambió su nombre para otro nombre para darle nueva definición a su plan. Hijo de hombre, que eso viene de Daniel capítulo 7. Jesús mismo se identifica como el Hijo de hombre. Tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ok. Jesús sigue explicándole la historia, cómo es Él, cómo es su plan. Y yo me imagino para los discípulos, eso fue como que les explotaron las cabezas, porque ellos estaban esperando otra cosa.
Y yo me imagino que en la mente de Pedro decía, mira, yo dejé mi familia para esto. Yo he visto milagros, porque en capítulos 6 y 7, ¿qué hizo Jesús o qué hace Jesús? Alimenta a 4,000 hombres y sus familias, sana el sordo y que no hablaba, restaura la visión, la vista a otro. Había una mujer gentil que tenía tanta fe que la sanó. Y eso fue el contraste de los fariseos que tenían su corazón muy duro y no tenían nada de fe. Y los discípulos veían tantos milagros, milagro tras milagro, tantas cosas. Pero ellos mismos no como que se le están abriendo los ojos y los oídos poco a poco. ¿Cómo fue? No sabemos exactamente cómo fue, pero podemos imaginar con el contexto. Pedro quería una buena posición en el gobierno de Jesús, con su concepto de Mesías, de líder nacional, de ese político y guerrero. ¿Y cómo sabemos eso? Porque más adelante, en los 3 evangelios sinópticos, se habla de Santiago y su hermano Juan, que creo que mandan a la mamá a pedirle a Jesús que sus hijos pueden sentar a la mano izquierda que querían buenas posesiones en su gobierno. Ellos mismos querían posesiones, que voy a hacer el ministerio de no sé qué y tú no sé qué, y vamos a tener plata y palacio y qué sé yo y no sé qué más. ¿Y qué dijo a Jesús? Eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Lo contrario. ¿Qué dijo? Que el Hijo de Hombre va a sufrir muchas cosas. 3 cosas a la vez. Sufrir muchas cosas. Perdón. Ser rechazado por la alta sociedad, los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Eso es lo peor del peor. O sea, Pedro, sus expectativas fue lo contrario, hasta matar a Jesús. Pero en 3 días resucita. Me imagino que no entendían eso, para nada. Y dice que habló con toda claridad. ¿Y qué hizo Pedro? Imagínense, qué audaz. Como el vocero del grupo, mire Jesús, vamos a caminar un poquito, tenemos que hablar. Mira, eso no es así. Que vamos a tumbar a los romanos, vamos a meterle a los fariseos y vamos a gobernar esto, restaurar para Dios. Vamos, no vas a sufrir de que hablas, no. Y iglesia, ¿cuántas veces hacemos lo mismo con Dios? Dios, ayúdame con esto. Házmelo esto. Yo no quiero seguir tu voluntad. No me gusta tu plan. Quítame de la aflicción. Quítamelo. Pero lamentablemente, la única manera que vamos a escuchar a Dios, que vamos a acercar a Dios, es pasar por el proceso. Pasar por el proceso. La verdad es más extraña que la ficción, diría Pedro en ese entonces. No puedo, me gustaría ver un video de Pedro hablando a Jesús así. ¿Y cómo le responde en versículo 33? ¿Cómo le responde Jesús? Le responde muy fuerte, ¿no? Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. ¿Y qué le dice? Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fue cierto. Pedro quería cumplir el plan de Pedro.
y necesitaba a Jesús a cumplir su plan. Yo también, yo quiero que Dios me cumple mi plan, porque es Dios. Ayúdame. Eso es lo que quiero, como si fuera la lista de Navidad que entregó mi mamá. Mira, eso no es así. ¿Y por qué Dios le habla tan fuerte? Porque es chocante. Porque Pedro, como líder de grupo, puede ser que, no sé, una rebelión que representa el grupo que ahora se va, ahora hay divisiones. Hay que hablarle así. Porque ¿cómo se mete el enemigo en la cabeza? A través de las circunstancias y los pensamientos. Entonces el enemigo trabaja a través de nuestras mentes, en nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, nuestro orgullo y egoísmo. A lo mejor Pedro estaba creando una visión de él, expectativa de él, de cómo era su oficina, con ventana hacia la ciudad, el dinero que iba a tener. Y entonces el enemigo nos mete en la cabeza. Y yo sé cómo es, porque eso también me pasa a mí. Jeff, tú lo mereces. Tú has luchado para esto. Es tuyo. Tienes que pelear por eso. Pero es un espíritu del enemigo que a veces nos llega y distorsiona la verdad. Es una estrategia del enemigo. Y Pedro estaba engañado en ese entonces. Él tenía que dejar Jesús ser Jesús y seguirlo, que vamos a ver. Y por eso Jesús lo reprende de la forma que hizo. No sé si ustedes han leído las cartas del diablo a su sobrino por el autor C.S. Lewis, un gran autor en inglés, pero una recomendación, se puede conseguirlo en español gratis en YouTube, pero habla de eso, de un demonio entre demonios escribiendo cartas de cómo manipular sus pacientes o sus clientes desde el punto de vista de los demonios, cómo manipular las emociones y los pensamientos. Entonces da otra perspectiva de cómo es el enemigo, cómo trabaja su estrategia contra nosotros. Entonces, cuando estamos tan egoístas y orgullosos, el enemigo nos separa de Dios y nos hace creer otro plan. Como Jesús sabía que ellos no entendían verdaderamente el papel de Jesús como Mesías, no quería que hablaran de esto, ni especularon con la gente, ni hicieron planes basados en expectativas equivocadas. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos le adelantamos a Dios y nos caímos en circunstancias que no son de Él? Hay que esperarle. La pregunta clave de hoy para nosotros: ¿quién es Jesús? ¿Cómo es tu concepto de Jesús? Porque muchos cristianos quieren usar a Dios como para lograr sus propósitos. Muchos quieren mantener el control y establecer planes y quieren que Dios los ayude y los bendiga. Muchos de nosotros a veces tenemos el concepto pobre de quién es Dios y, más importante aún, de quiénes somos nosotros. Y eso fue la acusación del diablo, de Satanás, a Dios en el libro de Job, en el primer capítulo. ¿Qué le dice a Job? ¿Qué Satanás dice a Dios? Que Job, Dios, la única razón por que Job te ama a Dios es porque tú le bendices. No te ama por quien eres. Y también somos culpables de eso a veces.
Suena duro, pero a veces somos unos interesados. Seguimos. Ok, estamos aquí en 34. Entonces, Jesús estaba hablando con Pedro, entonces volteó a hablar con los 12 y después parece que había más personas ahí. Porque Jesús siempre tenía los 12, pero también habían otros discípulos, fueran otra gente que le seguía, perseguía y estaba hablando a todos, a todos. Entonces, versículo 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque él que quiere salvar su vida, la perderá. Porque el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, lo salvará. ¿De qué le sirve uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Y qué le dice? Es el mismo versículo que dijo el pastor cuando oró. Jesús está hablando de este mundo, pero también está hablando de la vida de este mundo, nuestra vida física acá, pero también estaba hablando de la vida eterna que tenemos con Cristo. Y no merece la pena, no es justo que nosotros le damos todo para corto plazo para perder en el largo plazo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y cómo ser? Eso es la segunda pregunta. ¿Cómo es un discípulo de Dios, de Jesús? 3 cosas y hay que cumplir las 3. No es uno de los 3 o 2 de los 3, son las 3 cosas. Que se niegue a sí mismo, sus deseos, pasiones y cambiar sus prioridades. No todo, porque podemos utilizar nuestros tiempos y glorificar a Dios, pero no para nosotros mismos, para guardar más dinero para mí o para mis cosas. También tomar su cruz. ¿Y qué significa eso? En la Biblia hay 2 tipos de cruces. Cuando se trata de abnegación, eso es la cruz de que habla Jesús. Es negarse uno solo. La otra cruz es pasar por aflicciones, pero Jesús está hablando de negarse. Negarse de los momentos de vivir por uno mismo. Y cuando uno toma algo, o levanta algo, o lleva algo, y si es una cruz, yo no sé cómo es, como fuera las cruces de los romanos, pero tenía que ser bien grande y pesados para apoyar el peso humano. Uno tiene que soltar lo que tiene en la mano para levantar su cruz. Entonces tenemos que soltar cosas. Y la tercera cosa es, y me siga. ¿Cómo es seguir a Jesús? Escucharle, obedecerle y hacer lo mismo. Es someterse a Cristo, reconocerlo como el Señor de tu vida, en vez de priorizar tu comunidad, de no mantener ese estilo de vida o tu importancia personal, sino servir a Dios y los demás. Es algo como alistarse o meterse en el ejército, porque todo cambia, pero cambia para el mejor, porque uno cuando se mete a ser militar, uno va construyendo, pero tiene que soltar un poco del pasado. En el versículo 35, porque el que quiere salvar su vida la perderá. ¿De qué habla eso? Nuestra sociedad y mucho más aquí en este país, uno vive por la gratificación instantánea.
Los psicólogos han hecho estudios y ¿saben cuál es la clave número 1 para ser una persona exitosa? La mejor manera de lograr éxito o ser una persona con mucha disciplina y lograr metas es controlar esa gratificación instantánea. Nosotros queremos todo ya, rápido. Yo puedo hablar por los americanos que nosotros queremos así, no tenemos paciencia. Y como habló el hermano Abner de la tecnología, eso está peor aún. Queremos todo ya, no podemos esperar, es tan difícil de negarnos las cosas. Es como un atleta, no hay un deportista que llega a la práctica y el entrenador dice, oye muchachos, hoy vamos a practicar cómo celebrar un gol. Todo el mundo se tira a la esquina y a bailar y celebrar. No, vamos a practicar levantar la trofea. No, sudan, corran, sufren para poder competir y ganarlo. Y tenemos que hacer lo mismo. ¿Quién quiere conocer a Dios más profundamente? Entonces tenemos que pasar por este proceso. ¿Cómo podemos lograr tener más empatía? O ser más sabio. Es caminar en sus zapatos, pasar por las fricciones, sentir lo que otros han sentido. Y eso es lo que ha hecho Jesús. Nosotros tenemos un Mesías, un Dios. Sí es un Dios lejos, pero sí también es un Dios de cerca. Un Dios que nos ama tanto, que se metió en el mundo para vivir 100% hombre y 100% Dios. Para sentir lo que nosotros sentimos. Para vivir como nosotros vivimos. Las emociones. Sufrió, fue rechazado y murió. ¿Y por qué en el versículo 38, disculpa? Si alguien se avergüenza de mí. Ahora, si pensamos un poco en el plan de Pedro, ¿cuál fue el plan de Pedro? Salir a la victoria. Pero el plan de Jesús fue como que, no me gusta mucho. Bueno, de hecho, estoy siguiendo a este que va a sufrir. Y eso fue la burla por eso los cristianos fueron burlados. Ustedes siguen un líder tan débil. A veces estamos avergonzados también. Ustedes creen eso. No creen en la ciencia. Puro fe, emociones. Nosotros podemos pasar lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu concepto de Jesús? Y segundo, ¿cómo ser un discípulo de Jesús? Reflexiona un poco en tu vida, en tu semana. ¿Fuiste un buen discípulo de Jesús esta semana? Quizás de algunos aspectos sí, otros no. Como cristianos tenemos que ser contraculturales. Contraculturales. ¿Cómo es un discípulo de Cristo? Cuando estaba trabajando el viernes, después del velorio de mi primo, escribí eso. Porque me da mucho orgullo escuchar sobre la vida de este Señor. Y cómo sufrió bien. Y cuando yo estaba preparando, escribí esas letras. El primo se llamaba David. Y David luchó contra el cáncer durante unos 18 meses. Ustedes conocen personas así también.
O quizás tú eres esa persona. Quizás tu aflicción no es cáncer, pero es otra cosa. Todos tenemos desafíos. El mundo diría que murió joven y perdió su batalla contra el cáncer. Pero como cristianos podemos decir que David, mi primo, que es victorioso. ¿Y la lista de victorias? Escucha bien eso. En el velorio del viernes aprendí, porque nosotros no éramos muy cercanos, aprendí un poco más de su vida. Fue un ejemplo de coraje y fe al enfrentar su muerte física y durante una larga y dolorosa prueba de sufrimiento físico. Durante ese sufrimiento vivió con intención, compartió su fe en Jesucristo con todos los que lo rodeaban. Tuvo tiempo para decirle a su familia exactamente cuánto lo amaba y apreciaba. Sintió el amor de Cristo constante a través de su iglesia. Le llevó comidas frecuentemente, lo apoyó con oración cuando se sentía mal y de otras maneras más durante su aflicción. Su familia vio ese amor de iglesia también. Los vecinos vio ese amor de Cristo. Las enfermeras y el personal médico experimentaron ese amor. Y muchos fueron testigos de este amor de Cristo. En su velorio, su nieto de 11 años compartió recuerdos de cuando jugaba con su amado abuelo y cómo su abuelo ayudó a moldear su fe. El niño confesó de una manera tan linda su fe en Cristo. Hablaba como un adulto, mejor que un adulto maduro. Sus hijos también compartieron su fe firme y constante en Jesucristo, al igual que sus nueras y otras personas y miembros de su iglesia y familia. Hablaron de cómo su propia fe se fortaleció a ver a David soportar la prueba y ver a la iglesia levantarse para amarlo durante su momento de necesidad. Dejó un poderoso legado de fe de 2 generaciones y probablemente para muchas más. Su misma hermana también se paró y admitió que cuando era joven ella estaba brava con Dios, estaba enojada con Dios porque ella pedía una hermanita. Eso nos pasa a veces, ¿no? Con los hermanos. Quería una hermanita, pero Dios le dio un hermanito. Ella fue la hermana mayor y le dio gracias a Dios. Le dio gracias a Dios y se regocijaba de que Dios le diera exactamente lo que necesitaba, no lo que ella quería. Pudo ver miembros a mi familia, también los miembros de la familia extendida, que yo no había visto durante muchos años. Esos sufrimientos unen la familia. El dolor y el duelo nos unieron de una manera que solo el duelo y duelo pueden. Nos abrazamos y sí, los americanos sí se abrazan. No tanto, pero sí. Lloramos, compartimos historias y recuerdos. Mi hermana, yo he hablado con mi hermana que tuvo cáncer también. También nuevamente escuchó el evangelio y vamos a compartírselo otra vez y otra vez hasta que se rinde su vida a Cristo y vio en acción la fe de nuestra familia. Y yo también fui inspirado por David, mi primo, su legado de ser un buen discípulo, y ahora ustedes también. Yo lo dije antes, pero merece la pena volver a decirlo, que el mundo diría que murió joven y que perdió la batalla contra el cáncer. Pero como cristianos podemos decir que
David fue victorioso. También nuestras batallas también nos fortalecen, nos hacen crecer, nos ponen más fuerte. Hay bendiciones tan grandes, las bendiciones tan grandes que hay en la vida, nos recibimos durante las pruebas. ¿Cómo ser discípulo de Jesús? Imitarlo. Voy terminando. Tenemos que imitar a Cristo. El versículo clave del libro de Marcos, porque Marcos presenta a Jesús de esta manera. El Hijo de Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo Pablo lo dice en Filipenses. Cada uno debe velar no solamente por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. La actitud de ustedes y yo debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda la rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, necesitamos reconocer y aceptar quién es Jesús. Y si tienen preguntas difíciles, que sí las tenemos, que hable con uno de los pastores, conmigo, pero hay que buscar a Dios. Él nos promete, si nosotros lo buscamos, nos va a contestar, nos va a bendecir. ¿Y cómo es un buen discípulo de Jesús? Imitarlo. Padre, gracias por hablarnos directamente a través de la Biblia. Tú, Padre, nos da lo que necesitamos. Tú nos das lo que necesitamos, no lo que queremos. Gracias por tu bondad. Gracias por tus ejemplos, como mi primo David. Gracias por explicarnos con claridad quién es Jesús y cómo ser un discípulo de Jesús. Perdónanos, Padre, porque sí, somos consumidos y enfocados de las cosas de este mundo. Igual como Pedro, nosotros siempre luchando por obtener cosas materiales o por obtener mejores posesiones, por llevar la buena vida de este mundo. Perdónanos por no leer tu palabra ni reunirnos contigo en oración. Queremos dejar de esforzarnos por cosas de este mundo. Señor, en Cristo tenemos el perdón, la salvación, la vida eterna. Estamos bendecidos con la mejor posición del universo. Ser tus hijos, con el poder más grande que es la tuya a través del Espíritu Santo. Perdónanos por pasar por alto el poder de tu palabra y las bendiciones que tenemos en Cristo. Ayúdanos a ser mejores discípulos de ti, de sufrir bien, de perseverar bien con confianza en ti. Ayúdanos a mostrar nuestra fe, vivir tu poder, reflejar tu paz, tener tu gozo. Y ay, Padre, te amamos y queremos amarte mejor, Padre. Tú lo mereces. Gracias, Padre, en el victorioso nombre de Cristo. Amén.